bueno, es genial también porque el público se renueva. Hemos estado ya con José Luis Esper, con Fausto Cotorno, con Lacha Nazari, ha venido también este año. Y bueno, Agustín Echevarne ha venido también, hicimos un debate con la izquierda incluso, cuando eran copados y no éramos el diablo. Y eso hacemos nosotros, charlas, debates, y es lo que queremos, impulsar también nuestras ideas adentro de la facultad. La universidad es de todos, siempre decimos, y todos tenemos derecho a estar acá, a impulsar nuestras ideas, y bueno, a los que les gusta, están más que invitados, les pasamos nuestro grupo a cada uno de actividades donde hacemos más cosas. Los que tengan ganas de hacer otras propuestas también, o sea, cada uno tiene ideas y decía qué lindo, qué bueno estaría hacer esto en la facultad, así que están todos bienvenidos también a aportar y a sumar. Nuestra Instagram es Somos Libres Económicas, y sin hacerla tan larga, bueno, estamos acá en la facultad y en el 2022 somos nuevos, y nacimos con eso, con esta necesidad de representar a ciertos estudiantes que piensan o que tienen las ideas de la libertad, más que nada en la universidad, que es un lugar donde las ideas tienen que debatirse, así que eso es lo que hacemos. Pasamos una campaña hace poco, fue todo un nuevo aprendizaje para nosotros, capaz algunos nos conocieron, bueno, de Avellaneda y algunos, que fue la primera vez que fuimos a Avellaneda, y nada, aprendimos a golpes en la campaña, y bueno, decirles eso, también tenemos la visita amarilla en la rotonda para los que se interesan en la semana, y bueno, creo que tenemos esta charla y capaz hagamos otra más, pero hacemos círculos, reuniones y otras cosas más. Si no vemos más, bueno, Vale les va a presentar. Gracias Iván y Iván por dos, por venir y por estar con nosotros. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Nada, hace rato la verdad que desde sus motivos queríamos hacer una charla de economía austríaca. Hicimos igual varios cursos de historia del pensamiento, dimos keynesianismo, marxismo, yo mismo di una clase también de Hayek, bueno. Pero hoy por suerte tenemos dos profesores de lujo. La verdad es que la escuela austríaca tiene un montón de aportes buenos. Yo desde que la aprendí me quedé con muchas de esas ideas, y en esta facultad me parece que siempre se da mucho, por ejemplo, el estructuralismo latinoamericano, que erró en muchos de los augurios que hizo, y sin embargo la escuela austríaca, que tantas cosas buenas aportó, y que incluso la revolución marginalista tuvo como protagonista a Karl Menger, que es el padre de la escuela austríaca, y sin embargo me parece que estas ideas no nos las enseñan tanto como deberían, así que la idea era organizar esta charla para poder acercarlas a todos y que cada uno se lleve, bueno, lo que le gusta, o aunque sea le surja una curiosidad, hacer preguntas y averiguar más cada uno por sí mismo. Bueno, tenemos, para empezar con la escuela austríaca, dos profesores de lujo, los dos son economistas. Bueno, Iván Kachanowski, también de familia de economistas, capaz conozcan al tío, al padre, al hermano, es consultor, es PhD, hizo una maestría en Australia, y bueno, también da muchas clases en YouTube, hay muchos videos de él hablando de escuela austríaca. Iván Carrino, que es profesor de esta universidad, así que si tienen la oportunidad de hacer historia del pensamiento económico, yo les recomiendo que la hagan con él. También economista, bueno, y tiene un canal de YouTube que hace muchos videos de historia del pensamiento y de otros temas, así que también esa es otra buena fuente para seguir aprendiendo de estos temas. Así que bueno, los recibimos con un aplauso, por favor. Solo una corrección, todavía no soy PhD, estoy peleándome con la tesis hace rato, pero después el resto, lo cual me recuerda que tengo que retomar el tema, así que gracias. Bueno, ¿cómo empezar? No sé, a ver, por ahí podemos empezar como nos conocemos con Iván, porque básicamente empezamos a conocer la escuela austríaca medio juntos, ¿no? Los dos trabajábamos como economistas en Libertad y Progreso, había un horario de entrada ahí que era a las 9, ¿no? Pero el resto del equipo, no sé por qué, después de decirme sigue siendo así, entran a las 10. Entonces se generaba ahí una hora libre que nosotros la usábamos un poco para hablar de escuela austríaca, ¿no? Básicamente usábamos ese espacio para empezar a leer y investigar cosas. Trabajamos 3 años, 2 años. 2012-2014. 2 años, y bueno, Iván estaba como más avanzado porque venía a hacer una maestría en escuela austríaca, ¿no? Con Jesús Huerta de Soto en España, así que básicamente yo sentía que aprendía de él. Pero bueno, este de vuelta creo que nos sirvió mucho a los dos. Él tenía los genes, entonces el apellido, que no sé si necesariamente son los genes, pero
Así que bueno, nada, fue muchas lecturas en conjunto. Y como él tiene acá un machete, le voy a pasar la pelota, así dirige un poco la orquesta y yo me voy metiendo en su machete. Muy bien, muy bien. También voy a hacer una precisión sobre la introducción. Mi carrera de grado es licenciada en Administración. Después hice una maestría en Economía de la Escuela Austríaca, con Jesús Huerta de Soto. Y luego decidí estudiar Economía en la Universidad del SEMA, la maestría en Economía en la Universidad del SEMA. Pero bueno, lo aclaro porque estoy frente a un público de estudiantes de Economía, ¿no? Entonces después hay todo un tema ahí. De hecho estoy haciendo materias en la carrera de grado acá, así que bueno, ya me verán algunos como compañeros y demás. ¿Qué es la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Primero aclarar qué no es. Desde mi punto de vista, la Escuela Austríaca de Economía no es un equipo de fútbol, en primer lugar, porque algunos la toman como si lo fuera, ¿no? Y festejan los goles que le hacen a las otras escuelas y se agarran la cabeza cuando le meten un gol. O insultan al resto. Disculpen, permiso. Lo segundo es que, pasa tranquilo, que tampoco es un partido político, que tampoco es una ideología. Paréntesis, agradezco a Somos Libres, ¿no?, la invitación, a los chicos por organizar, bueno, a todos ustedes por venir. Tampoco es una cuenta de Twitter, qué sé yo. Le digo, para aclarar qué no es la escuela austríaca. ¿Qué sí podría ser la escuela austríaca? Bueno, es una corriente de pensamiento. Es una corriente de pensamiento dentro de la historia del pensamiento económico. Ustedes saben que podemos hablar del marxismo, podemos hablar del keynesianismo, podemos hablar del estructuralismo, del monetarismo, de la escuela de Chicago, podemos hablar de la ortodoxia, de la heterodoxia. Entonces, bueno, dentro de ese árbol de cosas aparece algo llamado la escuela austríaca, una tradición de pensamiento que tiene su origen en 1871, con un texto escrito por Karl Menger, a quien Valentín recién mencionaba, y ese texto se llamaba Principios de Economía, ¿sí? No fue muy original Menger, hay muchos que tenían ese mismo título, John Stuart Mill, por ejemplo, o Alfred Marshall, un poco más adelante, ¿no? Principios de Economía. Y bueno, a partir de Menger lo fueron siguiendo algunos de sus alumnos, sus discípulos, ¿no? Y eso se llama ir creando una escuela, en donde de repente hay ciertos puntos que van a ser como cimientos para ladrillos que van a ser puestos encima, ¿no? Y entonces eso va a generar como todo un cuerpo teórico particular. Ahora, particular y no tan particular, o sea, ahora vamos a entrar más en materia, pero desde mi punto de vista hay mucho más en común entre la escuela austríaca y la economía ortodoxa de lo que puede parecer. Para empezar, en términos de política pública, o sea, un país muy intervenido por el gobierno, una economía muy intervenida por el gobierno como puede ser la economía de Argentina de los últimos tiempos. Alguien viene y dice, bueno, habría que privatizar un poco, habría que achicar un poco el déficit fiscal, habría que emitir menos dinero, habría que abrir un poco más la economía al comercio, habría que desregularla un poco. Yo diría que en todos esos 5 puntos cualquier economista ortodoxo está de acuerdo y cualquier economista austríaco está de acuerdo. Entonces de repente hay muchos puntos en común, porque la economía, que parece que nos matamos entre todos, tiene muchos puntos en común. Es más, en 2014, un economista chileno llamado Andrés Velasco, keynesiano él, autopercibido keynesiano, sin ningún complejo con eso, dice los usos y abusos de Keynes en Argentina, y se refería a la política económica de quién, bueno, del que era el ministro en ese entonces, que prácticamente decía que el déficit fiscal no era importante, que la emisión monetaria no genera inflación, y básicamente se amparaban en Keynes. O otros decían, estos son unos keynesianos, Kicillof es un keynesiano. ¿Qué hacía Velasco? Dijo, no, pará, no me culpes a mí, no me culpes a Keynes. ¿Entendés? Viene Keynes, se revive de la tumba y viene a la Argentina del año pasado y ve que tenemos, no sé, 3% de déficit fiscal o 5% de déficit fiscal y 150% de inflación. ¿Vos te pensás que dice que hay que acelerar el gasto público? Bueno, sí, hay un capítulo 21 que es medio polémico, sí, que Milei dice que en realidad para Keynes siempre había que bajar la tasa. Puede ser, lo vamos a tomar como que puede ser. Pero créeme también que viene Keynes y te dice, no muchachos, bajen el déficit porque hay que bajar la inflación. O por lo menos todos los seguidores de Keynes dirían eso. Así que bueno, antes de entrar en materia les cuento un poco mi idea.
Yo doy un curso de economía austríaca acá. Que eso también me interesaba decirles. ¿Por qué la economía austríaca en Argentina? Porque me parece que está bueno eso también. Yo les dije que arranca con Menger, ¿no? Y de Menger, bueno, lo sigue de esta Bombaberg y Mises, y después se van a Estados Unidos. Y ¿cómo llega eso acá? Bueno, sabemos bastante. Yo no sé exactamente, pero les voy a tirar algunas ideas. En el año 1959, Ludwig von Mises, que estudió con Bombaberg, quien a su vez había estudiado con Menger, viene acá, a la Facultad de Ciencias Económicas. Y da una serie de seis charlas, ¿no? Y hablaba sobre el intervencionismo, sobre el capitalismo, sobre el socialismo y demás. ¿Y quién lo trae acá? Un señor llamado Alberto Venegas Lynch, que es el padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿no? Y Alberto Venegas Lynch, entiendo que trabajaba en la Bolsa de Comercio, en algo por el estilo. Y la verdad que yo no sé el detalle de cómo fue que llegó a conocer las ideas de los economistas austríacos, o en particular de Ludwig von Mises y de Friedrich Hayek. Porque Hayek viene o el año antes o el año después, solo que su visita no fue tan promocionada como la de Mises, pero acá estuvieron un año tras otro Mises y Hayek dando charlas. Entonces después es Alberto Venegas Lynch, hijo, el que retoma la posta del padre, persuadido por las ideas y, bueno, encantado con lo que leía, y hace toda una carrera sobre eso, una carrera profesional, académica, y funda SEADE en el año 1978, por ahí. Y hay que restar 46 años. Y como soy austríaco, no soy bueno con los números. Hagan la cuenta. Bien, 2024 menos 46. Así que por ahí. Creo que 78, creo que sería bastante correcto. Y funda SEADE, y SEADE se transforma en un centro de estudios, después se va a transformar en un instituto universitario y demás. Y desde SEADE se empieza a hacer investigación, trabajo académico, papers, clases, cursos, todos embebidos de la tradición austríaca, así como la Universidad del SEMA, que se funda un poco por esa época, está embebida por la Escuela de Chicago, y van un montón de profesores que han estudiado en Chicago. En SEADE van algunos profesores que también se habían formado afuera, con un profesor muy conocido de la tradición austríaca, se llama Hans Sennholz, que formó a eximios economistas, entre ellos Juan Carlos Kachanowski, y están dando clases en SEADE, y después aparece Gabriel Zanotti y demás. Y en paralelo, un poquito más adelante en la historia, más cerca de los años 80, un economista, en realidad, también había pasado por estas aulas de la Facultad de Ciencias Económicas, estudiando su carrera de administración, que era Martín Krause, se acerca a Álvaro Alzogaray. ¿Lo conocen, Álvaro Alzogaray? Álvaro Alzogaray es un ingeniero que se dedicó a la política, un liberal de los años 80, que fue la tercera fuerza nacional en las elecciones de, no sé, 85, 89, 90, no tengo ni idea, por ahí, los 80. Y además había sido funcionario en los 60, 70, pero siempre una posición muy liberal. De hecho, hay un interesantísimo debate escrito entre Alzogaray y Rogelio Frigerio contra el desarrollismo, el liberalismo contra el desarrollismo. Me estoy yendo muy por las ramas. Martín Krause se pone a trabajar con Álvaro Alzogaray en la consultora y empieza a ver un montón de revistas llamadas The Freeman, ¿sí? Como el hombre libre, The Freeman. ¿Y eso de dónde venía? De una fundación llamada la Foundation for Economic Education, que había sido establecida en los Estados Unidos y a donde Ludwig von Mises cae, en realidad no cae, lo invitan ahí, es su salvoconducto, cuando se tiene que escapar de Europa, ¿sí? En los años 40. Entonces, The Freeman era una publicación de la Foundation for Economic Education, donde Mises era el principal académico de esa fundación. Eso llega a la Argentina, gracias a Alzogaray, lo lee Martín Krause, se transforma también en un scholar, en un seguidor de las ideas de la escuela austríaca, termina dando clases en SEADE, y, para cerrar el círculo, algunos años atrás, puede ser esto ya 15 años o por ahí, Adrián Rabier, un egresado de esta casa, dice: faltan ideas austríacas en la Universidad de Buenos Aires. A mí nunca me las enseñaron, estudié toda la carrera de economía acá, apenas me mencionaron a Friedman, nadie sabe quién es Hayek. Y entonces va y le plantea la idea a alguien llamado Fernández López. No sé qué cargo tenía, sería el decano, un rector, algún directivo. Le dice: tenemos que enseñar escuela austríaca acá. Le dice: bueno, ok, le dice, bárbaro. ¿Tenés a alguien que la enseñe? Sí, lo tengo a Martín Krause. Bueno, perfecto. Y ahí empezó a dar clases Martín Krause. Y Martín Krause da clases acá de Historia del Pensamiento 2, curso específico de escuela austríaca, y después de Historia del Pensamiento 1, y un poco así es como llegamos Iván y yo también a dar clases acá.
que damos clase más o menos del año 2013-2014, ¿no? Así que bueno, esa también es un poco la historia y el recorrido de cómo es que hoy existe un curso de economía austríaca acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo divido mi curso en 5 puntos y la idea sería ir comentándoles sobre esos 5 puntos para que tengan al menos una visión introductoria de qué es la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Pero bueno, no sé si querés agregar algo a todo esto que estuve comentando. Ya que Iván habló de las similitudes con el monetarismo, voy a plantear yo 2 diferencias. Y por ahí, bueno, algunos de los principales aportes de la Escuela Austríaca que seguramente después Iván va a ir acá desarrollando con mayor profundidad, ¿no? Digamos, todas las similitudes que mencionó Iván son ciertas. Si tuviéramos que buscar diferencias entre por ahí Escuela Austríaca y monetarismo, porque los dos en definitiva dicen, bueno, el mercado ordena básicamente, ¿no? Hay un espíritu similar ahí. Las diferencias son sutiles, pero se matan con esas diferencias, ¿no? Bueno, por ahí no tan sutiles algunas. Una es la política monetaria, ¿no? Digamos, desde el punto de vista monetarista, los ciclos económicos ocurren por el buen o mal uso de la política monetaria, mientras que desde la perspectiva austríaca básicamente hay que cerrar el Banco Central, ¿no? Digamos, la mayoría de los austríacos va por ese lado, ¿no? En la teoría de free banking. Es más, el último Milton Friedman dice que también había que cerrar el Banco Central, ¿no? Que van a decir los austríacos, convencimos al gurú monetarista, que van a decir los monetaristas, bueno, ya es un Milton Friedman viejo, está medio cagado, no le den tanta pelota, ¿no? Digamos, cada uno ve la realidad como más le conviene un poco. Entonces ahí tienen una diferencia crucial, ¿no? Digamos, política monetaria, desde el punto de vista monetarista, hay que acompañar la misión monetaria con el crecimiento de la economía, no se lo tengo que explicar tanto, es lo que plantean, y desde el punto de vista austríaco empiezan a plantear el free banking y se transforma toda una rama de investigación, ¿no? Cómo funcionaría una economía sin banco central. Entonces, si bien para todos la economía ordena, bueno, en uno hay un rol mucho más importante del Banco Central. Y la otra diferencia es la metodología que usan, ¿no? Si bien para los dos el mercado ordena, los monetaristas usan la matemática y los austríacos no, ¿no? Y ahí también tienen un poco sus grandes diferencias y peleas metodológicas, ¿no? Básicamente el planteo monetarista sería, bueno, si no usas la matemática, ¿cómo sabes que tenés razón o cómo elaborás tus teorías, ¿no? Y desde el punto de vista austríaco usan lo que se denomina el apriorismo metodológico, que para mí es uno de los aportes más importantes de Mises, que es uno de los autores de la escuela austríaca, sino capaz el más importante. Donde básicamente acá el aporte y el planteo que hace Mises es acá hay que trabajar con premisas lógicas, de alguna manera, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Mises decía, la teoría de Mises iba por este lado con este ejemplo, yo les puedo decir a todos ustedes, imagínense un balde de agua, ¿no? Y ahora imagínense en el balde de agua un hielo que se hunde. Si yo les pregunto si el hielo se hunde, van a decir, no, el hielo flota. Pero más de uno se pudo haber imaginado el hielo hundiéndose. Entonces, si yo digo, a priori el hielo se hunde, estaría usando una lógica errónea, porque el hielo no se hunde, ¿no? Entonces, lo que plantea la escuela austríaca es, tengo que usar cierta lógica donde no me puede imaginar lo contrario. Entonces, cuando plantea la escuela austríaca, y una de sus premisas es que la acción humana es pasar de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio, lo que plantea Mises es, no me puedo imaginar lo contrario, por lo tanto puedo asumir esto de forma a priori. No me puedo imaginar como el hielo que se hunde, yo no me puedo imaginar que alguien actúe para estar peor. Después se pueden equivocar, como pasa en la vida real, no tomamos decisiones y nos equivocamos. Entonces, desde la escuela austríaca trabajan con ese apriorismo, ¿no? con esa lógica que tiene que tener esta premisa de no me puedo imaginar lo contrario, mientras que del lado monetarista trabajan con los modelos matemáticos, los que los lleva a otra diferencia. En el mundo monetarista se habla más de economías de equilibrio, ¿no? y bueno, después hacemos los equilibrios dinámicos y cómo vamos de un equilibrio a otro. Para la escuela austríaca no hay equilibrio, sino que hay desequilibrio, ¿no? Y eso también marca una diferencia. Porque si bien los dos te dicen el mercado ordena, uno te dice ordena en el desequilibrio y reduce ese desequilibrio, y el otro de alguna manera plantea siempre situaciones de equilibrio. Creo que algunos de esos temas vas a ir tocando acá, así que sí. Bueno, sigamos tu orden. Ya que tocaste el tema del apriorismo, ese es uno de los puntos que tocamos en el curso, ¿no? Digamos, no lo llevo en este orden porque en general si yo arranco el curso de economía austríaca con la metodología, me lo abandonan a las 2 clases, ¿viste? Porque es como un bodrio, un tema muy complicado, además es difícil.
Tenés que ser Diego Wakeman para hacerlo entretenido el asunto, ¿viste? Ahora, respecto a lo que dice Iván, yo en el curso planteo que no hay una sola visión metodológica de la escuela austríaca y que ni siquiera podemos tomar a Mises como un extremo a priorista. Acá este es un tema interesante. Yo diría hay un debate sobre cuál es la metodología de la escuela austríaca, porque incluso Hayek y Mises podrían existir diferencias ahí, según algunos autores. La cuestión es si efectivamente las teorías son ciertas, porque hay predicciones que no se ven falsadas, que esa sería un poco la visión metodológica estándar de la economía mainstream, ¿no? Es decir, no importa de dónde saques tus ideas, hiciste una predicción, la predicción se va cumpliendo, nadie te la está refutando, no te la pueden refutar con los datos, entonces por ahora tenés razón, ¿sí? Esa sería la visión de la economía estándar, en general, ortodoxa. Mises dice, como decía Iván, tiene muchos párrafos donde dice: a mí eso de la predicción y de la prueba no me suena. A mí lo que me suena es que si yo parto de premisas imposibles de refutar, porque son lógicamente imposibles de refutar, como por ejemplo el hombre actúa persiguiendo su propio interés, ¿cómo se refuta eso? No se puede refutar. Además que más o menos que si nos lo ponemos a pensar vamos a decir, y sí, qué sé yo, ayer me levanté, me tomé un café con media luna porque quería un café con media luna, o sea, tenía ganas de hacerlo, punto, ¿no? Entonces, como eso es irrefutable, si resulta que yo hago deducciones lógicas de ese axioma que es irrefutable y la cadena de razonamientos lógicas es correcta, entonces voy a llegar a conclusiones irrefutablemente ciertas. Y Mises tiene párrafo donde dice, por lo tanto, la praxeología, en realidad vamos a llamarle eso, la teoría económica, es irrefutable. Y mi método garantiza la verdad de lo que decimos. Después viene un tipo que se llama Maglub, que es un economista que estudió con Mises, que podemos decir que es parte de la tradición austríaca, y dice, bueno, no importa ¿cómo diríamos? Lo ardiente o lo enfática que hayan sido algunas afirmaciones, en realidad todos son en algún sentido a prioristas porque parten de supuestos que están antes de la experimentación, pero cualquier economista le deja un espacio a la evidencia. Tiene que haber un espacio para la conexión con la realidad. Y Mises también lo hacía. Y esa es la mirada de Maglub. Entonces, está buenísimo que haya salido este tema así como primera cosa, porque a veces se dice, la escuela austríaca es el apriorismo de Mises. Y el apriorismo de Mises, interpretado como si Mises nunca se hubiera referido a la realidad, que Maglub va a decir, no, pará, porque se refiere a la realidad, hay toda una cuestión ahí que no importa, no nos metamos en ese detalle. El apriorismo de Mises ha llevado, o la interpretación ultra apriorista de Mises, ha llevado a que muchos digan, ustedes no son ciencia, si no hay evidencia empírica en lo que ustedes dicen. Es más, ustedes los austríacos no admiten la evidencia empírica. Y eso es un problema, porque entonces los austríacos nos quedamos como que no conversamos con nadie, que traemos la verdad revelada y que a mí no me importa lo que vos decís, que vos no la ves. ¿Entendés? O sea, es más, si vos estás diciendo algo en contra mío, no es porque encontraste evidencia, sino porque alguien te lo botomizó, o sos un adoctrinado, o sos un mal tipo. Y es un problema eso. Sobre todo, no sé si es un problema para la política, si quieren lo charlamos después, pero es un problema para la ciencia. Porque la ciencia es un poco, bueno, yo tengo esta forma de verla, ¿Vos qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Criticámela. Dale con todo. Y ahí vamos a llegar ahí seguro que por ahí llegamos a algo más cercano a la verdad, si es que tenés un punto, ¿no? Así que ese sí es un punto del curso que es epistemología, teoría del conocimiento. Y está a priori versus no a priori, John Stuart Mill, un poquito de Maglub, un poquito de Mises y un tal Rothbard. ¿Lo conocen a Rothbard? ¿Saben quién es Rothbard? ¿Le suena? Perro que lee. ¿Eh? Perro que lee. El perro de Millet, uno de ellos. Sí, pero los otros tres son monetaristas, así que Ahí no está. el índice perro sí se ve cosa. No, bueno, Rothbard es el que cuando escucha que Maglub dice, che, pará, Mises se hacía mucho el duro, pero en realidad admitía la experiencia, Rothbard dice, no, de ninguna manera.
Mises era completamente a priori, el razonamiento de la economía es completamente a priori, no hay ningún lugar para la evidencia empírica, etcétera, 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 ¿no? Perdón, Rothbard era el discípulo de Mises, ¿no? Sí, estudió con Mises en Estados Unidos. Ay, déjame hacer una anécdota ahí. Hay un cuento que dice que Rothbard quería hacer su tesis doctoral con Mises y que Mises se la negaba, ¿no? Digamos, que no lo quería tutorear. Y al punto que Rothbard le dice, bueno, mirá, tengo una oferta para irme a estudiar el doctorado a Columbia, pero yo me quiero quedar acá a hacer el doctorado con vos. Y Mises le dijo, andate a Columbia porque no te voy a tutorear. Bueno, se va Rothbard a Columbia, se termina su doctorado ya, y creo que por ahí es un delirio mío, ¿no? Pero yo creo que a veces los detalles hablan y mucho. Creo que eso explica un poco por qué después se ve un Rothbard que quiere ir tan más allá que Mises, ¿no? Digamos, llevarlo a un extremo anarcocapitalista, ¿no? Y le hace un montón de críticas a Mises. Mises por lo general no le daba mucha importancia a esas críticas, salvo al desarrollo que hace Rothbard de la teoría de la defensa del monopolio, donde ahí Mises le dice que fue casi lo mejor que escribió. Pero bueno, Monopolio, no sé si está en la agenda, no quiero... Ahí viene Monopolio. Entonces, bueno, si uno lee ese trabajo de Maslow, la verdad es que lo va a encontrar súper compatible con la metodología de Friedman, con lo que ha dicho Popper. Entonces, en ese sentido, la escuela austríaca se pone mucho más conversable con otras corrientes. Y vamos al tema de la matemática. Claro, de repente hay algunos planteos que harían imposible o innecesaria la matematización de la economía desde un punto de vista austríaco, pero la verdad es que existen trabajos, ¿no? Digamos, está este famoso trabajo de White y Selgin sobre la Fed, donde utilizan un modelo econométrico. Sí, digamos que creo que son trabajos más modernos, ¿no? Los que van incluyendo la matemática, ¿no? Son los dos autores que menciona Iván, tanto White como Selgin, bueno, son contemporáneos, ¿no? Hoy están vivos, están haciendo aportes hoy, entienden la importancia de dialogar con otras escuelas, la importancia de publicar en journals, digamos, que se mueva dentro de las reglas del mainstream, y empiezan a hablar el idioma convencional, por decirlo de alguna manera. No porque lo crean del todo por ahí, bueno, en alguna medida sí, no es que niegan la matemática, pero también es una estrategia, creo yo. Es una estrategia para transmitir las ideas. El libro de Garrison lo mismo. Garrison. Bueno, tu hermano que escribió este modelo matemático de la teoría austríaca, ¿viste? Que lo tradujo a lenguaje matemático. Entonces, bueno. Pero bueno, son esfuerzos para qué? Y bueno, para conversar con otros que no conocen las ideas y están formados en otro lenguaje también. Así que tampoco hay algo ahí. Pero bueno, podemos ir cerrando ese capítulo de epistemología y nos vamos al primero, con lo primero que arranco, que es teoría del valor. Una última cosa de la matemática. ¿Qué es lo que les hace ruido a los austríacos de la matemática? Que creo que hay dos cuestiones para marcar acá, ¿no? Que es uno de los aportes de Mises que me parece importante, ¿no? Esta distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Dice, en las ciencias naturales uno puede usar la matemática y hacer experimentos repetidos. En las ciencias sociales no es tan fácil, ¿no? En las ciencias naturales, no sé, tenemos física. Si yo tengo un plano inclinado con una pelota de determinado peso y la empujo con determinada fuerza y repito el ejercicio una y otra vez, obtendría siempre el mismo resultado. Entonces, si yo obtengo siempre el mismo resultado, puedo aislar una variable y ver qué voy aprendiendo. Bueno, en las ciencias sociales eso no lo puedo hacer, ¿no? Entonces el uso de la matemática se vuelve más complejo, dice Mises, ¿no? Entonces ustedes pueden tener un premio Nobel de Economía que les diga Estados Unidos salió de la crisis del 30 gracias a que intervino el Estado, y pueden tener otro economista, otro premio Nobel que les diga Estados Unidos salió de la crisis del 30 a pesar de que intervino el Estado. Bueno, ¿quién tiene razón? No podés volver el tiempo atrás, eliminar el New Deal y hacer el experimento y ver qué hubiera pasado. Entonces eso nos lleva a que al no poder hacer experimentos repetidos, bueno, la matemática es más compleja. Y después que el pasaje de términos en la matemática puede tener problemas de causalidad al no poder hacerse experimentos repetidos. P precios, ¿no? Pero P puede subir porque sube la demanda porque hay inflación, pero en las ecuaciones vamos pasando P de un lado para el otro, y eso a los austríacos también les parecía un poco peligroso sin ver un poco la causalidad atrás, ¿no? También. Bueno, entonces, teoría del valor. Arrancamos el curso con teoría del valor porque, bueno, en definitiva, uno de los puntos principales del texto de Menger en 1871 es la idea de la utilidad marginal decreciente, la idea del valor subjetivo de los bienes y de por qué los bienes valen, ¿no? Entonces,
aparece una respuesta de Menger ahí a la teoría del valor trabajo, a la teoría del valor por los costos de producción, a la teoría del valor objetiva. Y entonces Menger, el primer debate que tenemos en la escuela austríaca es un debate contra principalmente la teoría del valor trabajo de Marx, pero en segundo lugar contra la teoría del valor de los autores clásicos, y de ahí viene esta idea de el hecho empírico, observable de la revolución marginalista, ¿no? Que fue descubierta al mismo tiempo por Menger en Austria, por Walras en Francia y por William Stanley Gibbons en Inglaterra. Y básicamente, todos formularon a su manera. Menger utilizó más el lenguaje hablado, aunque si van al texto van a encontrar cuadros con números. Y yo lo que siempre le planteo a mis alumnos es que ese cuadro con números puede ser traducido a un gráfico, y si traducimos ese cuadro con números a un gráfico vamos a ver una curva de demanda, como cualquier curva de demanda que se ve acá. Y otra cosa que me parece interesante de todo el planteo de Menger es que ha sido incorporado al cuerpo de la teoría neoclásica estándar. O sea, la teoría del consumidor asume la utilidad marginal decreciente y asume el valor subjetivo. Y si ustedes miran cualquier texto de microeconomía, en ningún lugar aparece la teoría del valor trabajo, ¿sí? Entonces, ese es un aporte a la ciencia que ha sido tomado por la ciencia económica en general, ¿no? Ese es Menger. Después viene von Baber. Von Baber hace unas muy interesantes críticas a la teoría del valor trabajo. Y la que parece más importante es la que dice: no hay explotación. No es verdad que una relación laboral sea una relación de explotación, porque el capitalista le paga 10 pero se lleva 12, ¿no? Sino que lo que hay en el medio es que entre que yo pagué 10 y me llevé 12, tuve que esperar un cierto periodo de tiempo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se resuelve el tiempo en economía? Bueno, si yo pongo un capital en el año 1 y la única manera de que lo ponga en el año 1 y lo retire en el año 5 a gusto es si me pagan una tasa de interés. O sea, si yo puse 100, o si vamos al mismo caso, si yo puse 10 en el año 1 y en el año 5 me llevé 12, y resulta que 12 le tiene que haber ganado a la inflación, le tiene que haber ganado al riesgo del negocio, pero además me tiene que calmar la pena, el sacrificio que yo hice por no utilizar ese dinero en ese momento. O sea, todos, yo sé que, digamos, algunos acá deben ahorrar, pero todos, si pudiéramos consumir y consumir no tuviera consecuencias, no ahorraríamos nada. Imagínense que nos garantizan que a partir de que terminamos de trabajar, a los 70 años, supónganse, vamos a cobrar, no sé, $2.000 por mes, hasta que nos muramos, y eso no va a cambiar. ¿Qué sé yo? Yo me la gasto toda, ¿viste? Porque total, y sí, digamos, si me vas a garantizar la vida en el futuro, ¿entendés? Juan Carlos de Pablo hace un chiste que dice que la herencia es un error de cálculo. Ok, es verdad, claro. Es verdad, porque te lo tenés que construir. Bueno, algunos piensan en sus hijos también, hay que entender eso. Entonces, dada esa cuestión humana prácticamente sería como irrefutable o autoevidente de que preferimos consumir a ahorrar y no consumir, entonces claro, tenemos al capitalista que le dio al trabajador el dinero antes de que empezara toda la tarea de producción, ¿no? Y una vez que termina la tarea de producción, alguien tiene que premiar al capitalista, así como está siendo premiado el trabajador y todos los proveedores. Alguien tiene que premiar al capitalista, por esa espera, ¿no? Entonces eso se ha visto como una mirada un poco difícil de rechazar. Y tal vez fue por von Baber, tal vez fue por Menger, tal vez fue por Gibbons, tal vez fue por Walras, tal vez fue por Cournot o Marshall, pero la cuestión es que la teoría del valor trabajo, con todos los méritos que pueda tener, con todo lo mucho que a cualquiera le pueda gustar, no es parte del cuerpo económico principal de la economía. Es parte de la historia del pensamiento económico, pero ha quedado atrás, no lo usamos, no tiene utilidad, no sirve. Los economistas consideran que no sirve, por eso no la enseñan, ¿sí? Entonces, esa es la primera unidad, y yo diría, acá los austríacos y los neoclásicos están bastante en la misma línea.
De hecho, muchos hablan de los austríacos como parte de la escuela neoclásica, solo que después se han ido diferenciando de otras corrientes, ¿no? Así que esa sería como esa primera unidad. Agrego a la primera unidad también con la lógica de semejanzas y diferencias. Como comentaba Iván, estuvo la Revolución Marginal, von Balras, Menger, del austríaco justo, que toda la teoría de la utilidad marginal fue muy útil para explicar sobre todo la curva de demanda, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El valor es objetivo y eso explica la curva de demanda. Ahora, ¿quién inventó las curvas de demanda y oferta? Marshall, ¿no? ¿Y qué hizo Marshall y qué fue lo que quedó después en los manuales? Dijo, bueno, la revolución marginalista sirvió para explicar la curva de demanda. Esto que están planteando los marginalistas es cierto, es decir, nosotros valoramos las cosas por la utilidad que tienen, pero también por si el bien es escaso o no, ¿no? Cuanto más tengo de un bien, menos lo valoro. Eso genera una pendiente negativa, que es la curva de demanda. Pero la curva de oferta, dice Marshall, en verdad acá tenían razón los clásicos, que no hablamos de los clásicos, ¿no? Pero los clásicos son los que decían los costos determinan los precios, ¿no? Entonces la curva de oferta tiene un componente objetivo hoy en la microeconomía, ¿no? La microeconomía tiene la curva de demanda subjetiva y la curva de oferta objetiva, donde acá viene la diferencia. Los austríacos no van a comprar esta curva de oferta objetiva. Para los austríacos esta curva de oferta también es subjetiva, ¿no? Y ahí tienen una diferencia con la línea convencional de economía bastante fuerte. Es decir, para los austríacos no solo los costos no determinan los precios, sino que casi a la inversa, el precio esperado, no el precio, determina los costos, ¿no? Y es una relación más bien a la inversa. ¿Por qué? Porque los costos son precios a la vez, ¿no? Por eso hablan de precio esperado y no de precio. Pero ahí hay una diferencia con la economía convencional y la línea austríaca. Si bien comparten la parte de la curva de demanda, hay una diferencia bastante fuerte con la curva de oferta. Y bueno, hoy la economía convencional es una mezcla de demanda subjetiva y de oferta objetiva, que los austríacos no compran la parte de la curva de oferta. Totalmente ese punto es muy cierto. Digamos, si uno lee algunos autores actuales que quieren digamos, establecer por qué la escuela austríaca es una escuela, básicamente van a enfatizar en esto, el ultra subjetivismo del enfoque austríaco, ¿no? Tanto para oferta, para demanda. Básicamente, Peter Bethke, en un trabajo que trata de resumir en 10 puntos la escuela austríaca, dice: los datos de la economía son lo que la gente cree que son. O sea, los hechos en las ciencias sociales son lo que la gente cree que son. O sea, todo es subjetivo. Los hechos son como los percibimos. Lo que pasa es que, claro, como somos varios, bueno, no es como los percibo yo. Será como los percibo yo en relación con ustedes y, bueno, y en conjunto iremos determinando intersubjetivamente qué son las cosas que vemos, ¿no? Así que ese es un muy buen punto que vale la pena mencionar como una diferencia. Paso al segundo paso, ¿no? Que también va un poco en orden cronológico. O sea, lo primero que tenemos es Menger y von Baberg, son los más viejos, digamos, los que, digamos, arrancan con esto. Y después viene Mises, ¿sí? O sea, Mises estudia con von Baberg en la Universidad de Viena y termina dictando allí un seminario privado. O sea, Mises no era profesor, profesor, ¿cómo se dice?, oficial, profesor de la Universidad de Viena, pero sí daba un seminario privado en la Universidad de Viena. Y Mises se preocupa, en su segundo gran libro, que es Socialismo, de analizar a la economía centralmente planificada. O sea, ya algunos habían atacado al marxismo, a la teoría del valor trabajo, a la teoría de la explotación. Y ahora viene el capítulo de pelearnos con los que creían que la economía podía ser centralmente planificada por el Estado, que básicamente era una propuesta práctica de Marx, ¿no? Cuando dice, bueno, hay que terminar con la propiedad privada y en una transición hacia un mundo que eventualmente parecería ser que no era sin Estado y era sin clases, pero en la transición, bueno, habrá la propiedad proletaria, ¿no? La dictadura del proletariado. ¿Y quién va a manejar todo? ¿Quién va a decidir qué producir, cómo producir, para quién, en qué cantidad, en qué calidad, etcétera? Bueno, lo va a producir, qué sé yo, el Buró Central de Planificación, ¿no? Y eso fue el experimento soviético. Pensé que la revolución bolchevique es del año 1917 y Mises publica el tratado en 1922, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vemos en el curso son dos textos muy importantes. El texto de Mises, que se llama El cálculo económico en la comunidad socialista, que en realidad es un fragmento de ese libro de 1922. Me parece que el texto se publica antes, ¿no? Nunca le pego con las fechas ahí.
Y después el otro que leemos es el texto de Friedrich Hayek, que ahí ya además tiene una importancia muy grande para múltiples otros motivos, pero que en realidad es un complemento a la idea de Mises. Entonces ahí aparecen como dos argumentos de por qué una economía socialista, es decir, centralmente planificada por el Estado, y ahí voy a marcar una particularidad, socialismo definido como la propiedad pública de los medios de producción. No socialismo en un sentido como muy amplio, como puede usar hoy Jesús Huerta de Soto, que en algún momento dijo, bueno, socialismo es toda agresión institucional contra la propiedad privada. Entonces una tasa impositiva del 10% es socialismo. ¿Por qué? Porque evidentemente estás agrediendo la propiedad privada, aunque sea en un 10%. Entonces vamos a ir a... El debate contra el socialismo no era eso, era contra una economía centralmente planificada y sin propiedad privada. Mises, ¿qué dice? Si no hay propiedad privada, no hay mercados para los bienes de capital y por lo tanto no va a haber precio para los bienes de capital. Y si no hay precio para los bienes de capital, entonces, ¿cómo sabemos qué es escaso y qué es abundante, ¿no? Entonces hay un ejemplo ahí que me parece simpático, que es bueno, o por ahí lo inventé yo, ahora ya me olvido, pero ¿por qué no hacemos las vías de los trenes en vez de hierro o de acero? ¿Por qué no las hacemos de oro? ¿No? Y bueno, ¿por qué no las hacemos de oro? Bueno, porque el precio de mercado me dice que es muy caro, ¿no? O sea, me conviene hacer otra cosa. ¿Y qué me está diciendo eso? Bueno, que el oro tiene usos alternativos que la sociedad cree que son que deben estar ahí, y el oro debe estar ahí y no debe estar en las vías de tren. Bueno, en ausencia de propiedad privada de los medios de producción, no vas a tener precios y sin sistema de precios no podés organizar de forma eficiente y racional la producción. Con lo cual, eventualmente, el sistema no va a funcionar. Va a ser irracional, va a ser, pero fundamentalmente, ineficiente. Bueno, y eventualmente lo fue, ¿no? Digamos, vean la película Goodbye Lenin, que además hasta le gustó a Cristina porque la ha recomendado, no sé si ustedes saben ese detalle. Busquen ahí Cristina Goodbye Lenin, van a ver que hasta a Cristina le gustó, o sea que Cristina compró lo que decía Mises. ¿Habrá entendido? No sé. Bueno, después viene, ¿querés hablar de Hayek? Ya que estábamos. Agrego una cosa de socialismo. Un buen aporte que tuvo Mises ahí es que tuvo diálogo con algunos socialistas, ¿no? Digamos, a los pocos que respetaba, ¿no? Porque Mises era medio intransigente en ese sentido. De hecho, hay un cuento que dicen que el profesor que estaba antes de él en la clase que él tenía que dar era socialista, era simpático, le quería dar la mano a Mises y Mises se la negaba todos los días. Pero bueno, con algunos socialistas sí dialogaba. Y lo que le planteaban los socialistas era, bueno, pero está bien, compramos esto de que el mercado da buena información, pero ¿por qué entonces no dejamos que el mercado nos dé la información y después sí vamos hacia un socialismo, ¿no? Como que el primer motor sea la señal del mercado y después, bueno, podemos planificar la economía. Y bueno, volvemos a la teoría del valor, que es un poco el punto número uno, ¿no? El valor, estábamos diciendo antes, que es una cuestión subjetiva, o sea, nuestros gustos son distintos y eso cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vuelve imposible, por más que me dé una información al mercado, que eso se repita porque la situación va cambiando, ¿no? Y eso es lo que le explicaba Mises a los socialistas. Perdón, sí. además de los gustos también aplicaría a las necesidades, ¿no? Totalmente, sí, porque van mejorando, ¿no? Claro. Pero, o sea, no es solo que nosotros tenemos necesidades y valoraciones subjetivas distintas entre nosotros. Nosotros con nosotros mismos a lo largo del tiempo cambiamos esas necesidades y esos gustos. Yo hoy por ahí prefiero ir al cine en vez del teatro y 10 meses cambié de opinión y prefiero ir al teatro. Claro, también puede ser contextos sociales o climáticos, por ejemplo, el off, el verano. Todo lo que afecta, sí. Y eso va cambiando, y bueno, vos no lo podés predecir, ¿no? Y bueno, y ahí hay un aporte muy interesante de Mises de tener un diálogo bastante sano con los socialistas que él consideraba que eran científicos, serios, no sé cómo pueden llamarlo, y les explicaba esto, ¿no? Y ahí hay un aporte. Y después, bueno, les explicaba esto, ¿no? Cómo entonces vos necesitas de la propiedad privada y de los precios, ¿no? Como Carlos, ¿era acá, no tu nombre? Si yo hago un intercambio con Carlos, le cambio el celular por la botella de agua, a pesar de que va a estar haciendo un mal negocio probablemente, si lo hace porque él valora más el agua y yo el celular, ¿no? Esa es la valoración subjetiva. Pero ¿por qué lo puede hacer? Porque el celular es de él y el agua es mía, o sea, sin propiedad privada no podemos hacer el cambio. Y eso es lo que explicaba un poco Mises a los socialistas, digamos, para que este intercambio se dé, necesariamente tiene que haber propiedad privada. Para que la señal del mercado funcione, tiene que haber propiedad privada, si no, no funciona.
Igual, perdón, los socialistas no diferenciaban entre propiedad personal y propiedad privada en los medios de producción. O sea, el agua no es propiedad privada en los medios de producción, es propiedad personal. Sí, No sé si ese argumento tenía... Sí, pero bueno. Pero el punto es sobre los medios de producción, es verdad. Sí. Es cierto. No te iban a eso. robar Los austríacos no diferencian, pero... el cepillo de dientes era tuyo en la comunidad Sí, claro, socialista, sí. ¿verdad? Pero bueno, el problema era la producción. Sí. Menos mal, sí. Claro. Pero sí, igual está el problema, ¿no? Con los medios de producción aplica el mismo problema, ¿no? Porque los precios obviamente tienen que dar la guía. Y acá en Argentina hay un buen ejemplo, ¿no? En 2006-2007, cuando subió el precio de la soja, al principio no entendíamos bien qué estaba pasando, pero fue una señal para los productores de, che, acá se está demandando soja. Después entendimos que había una demanda china, pero al principio no estaba tan claro, ¿no? Con lo cual, ese es el punto un poco austríaco. Los precios, porque el conocimiento no es perfecto, te va a dar una señal para la toma de tus decisiones. Después vas a entender por ahí de dónde viene la mano, por qué los precios se mueven de una manera o de otra, pero en un momento por ahí no lo entendés, pero es útil igual. Y por eso el precio no tiene que estar intervenido, si no la señal es incorrecta, ¿no? Y los precios se vuelven sagrados para la escuela austríaca. Bueno, y en esa línea, el trabajo de Hayek, que es el segundo que damos, y hay algo que justo lo que mencionaba Iván, lo he preguntado en trabajos prácticos esto, ¿no? Donde les digo, bueno, lean el uso del conocimiento en la sociedad, pero antes ya leyeron el texto de Mises, entonces le digo, porque hay un párrafo que es calcado, no es calcado, pero dicen lo mismo. Hayek y Mises dicen, ok, si frenáramos la economía en un momento y a partir de entonces no hay cambios, tal vez funcione el socialismo. Y los dos hacen el mismo argumento, ¿no? Pero se mueve, como diría Galileo, pero no pasa eso. O sea, va a haber cambio, porque la única certeza que tenemos es el cambio. Entonces, bueno, sí, eventualmente podría ser cierto que el sistema funciona si agarramos la economía de mercado, la frenamos y empezamos de ahí, de cero, sin modificaciones. Bueno, puede ser, pero la verdad es que eso directamente no va a pasar, ¿no? Y el punto de Hayek fue un poco complementario al de Mises, porque lo que decía es, el sistema de precios que Mises defendía porque permitía hacer cálculo económico, y el cálculo económico nos dice, bueno, esto conviene producir acá, esto conviene producirlo allá, este insumo conviene acá, este insumo conviene allá, bueno, eso organiza la producción. Pero el sistema de precios además es esto, es un sistema de transmisión de información, y un sistema de transmisión de información barato, ¿sí? Y ese es básicamente todo el punto de Hayek, que dice, imagínate si el tema del precio de la soja, alguien se tiene que dar cuenta de que la soja escasea, tiene que llamar al comité central y decirle, che, mirá que hay poca soja, porque llovió mucho, o porque llovió demasiado poco, ¿viste? Ok, espera que lo comunico a los productores de aceite de soja. Muchachos, escasea la soja. Buenísimo, va a funcionar, pero va a ser caro, va a ser lento, va a ser ineficiente, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el punto clave de Hayek en el debate contra los socialistas. Después el tema del uso del conocimiento en la sociedad, que es un texto famoso de Hayek, está completamente aceptado por la comunidad científica de economistas, ¿no? En el sentido de qué importante es el sistema de precios porque transmite información, ¿sí? Y ahí Hayek dice, el problema económico fundamental es justamente, y esto, digamos, los que cursaron con Weisman lo deben tener presente, ¿no? Esta idea de ¿cómo funciona el mundo? Si nadie sabe nada de nada. Nadie sabe nada de nada. Pero sabemos un poquito de algunas cosas. Yo sé hacer agua, ¿viste? Iván sabe hacer celulares, otro sabe hacer marcadores. Y de repente nos ponemos en comunión y en comunicación y las cosas suceden. Y vivimos bárbaro y tenemos un PIB per cápita 30 veces más alto que el de hace 200 años. Y eso, ¿cómo es posible si todos en realidad conocemos muy poco acerca de todo? ¿No? Entonces, si alguien mirara el mundo de afuera, diría, a pesar de los males, ¿no? Diría, che, bastante bien vive esta gente. ¿Quién habrá creado esta maravilla? ¿No? ¿Quién estará? ¿Quién le consiguió este suéter hermoso a Iván, viste, que vino acá? Debe haber sido el creador, debe haber sido la naturaleza. ¿Quién está encima de todo, digitando todo? Y justamente lo que dice Hayek es, no, la maravilla del mercado es que no hay nadie arriba. No, es que esto viene de abajo para arriba. Y lo que es difícil de entender es cómo un mundo donde estas 90 personas que estamos acá no sabemos prácticamente nada de nada, pero conseguimos bienes, servicios, salud, vacuna, televisión, internet, etcétera, autos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, trascendental y ha sido siempre muy bien recibido. Es un paper muy citado
cualquier economista, no solo por la escuela austríaca, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Puede ser que esa imposibilidad del cálculo matemático o económico utilizando las señales de información o el sistema de información, dado que es muy complejo y es variable porque es dinámico, de ahí parte de que los austríacos digan de que no se puede hacer, de que no se puede modelizar matemáticamente la economía? Y puede ser uno de los argumentos, ¿no? El hecho del cambio, etcétera. Sí, digamos, a ver, la econometría en esencia es agarrar el pasado y proyectarlo al futuro, ¿no? Y bueno, sí, asumiendo que no cambian un montón de cosas, esto tiene sentido, pero si de repente empiezan a cambiar, por ahí ya no tiene tanto sentido. Así que puede ser claramente uno de los argumentos de por qué no es lo mejor las matemáticas, otro lo que decía Iván, ¿no? Las ciencias naturales versus las ciencias sociales, lo complejo versus lo sencillo, lo repetitivo versus lo indeterminado. Sí, ahí Hayek, digamos, en ese paper del uso del conocimiento en la sociedad, que bueno, está muy aceptado, como decía Iván, de hecho está entre los 20 papers más importantes de economía, lo cual es un buen poroto para Hayek. Él habla ahí de lo que se denomina las circunstancias de tiempo y lugar, ¿no? Donde básicamente te está diciendo, bueno, cada caso es único, cada momento histórico es único y no lo vas a poder repetir, porque es una circunstancia exclusiva de que pasó en este momento y en este lugar, con lo cual, desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, agarro el pasado para mirar el futuro. Con esto no quiero decir que la econometría no sirve, ¿no? Para mí sirve y mucho, pero desde el punto de vista austríaco por ahí es más reticente porque dicen, esto no se repite, ¿no? Y la econometría lo que hace es eso, tratar de explicar el futuro con el pasado. Una pregunta. ¿Qué piensa la escuela austríaca con... O sea, hablamos un poco de los precios relativos, de que son transmisores de información, y muchas veces cuando se distorsionan los transmisores de información es porque están a mano del Estado, sobre todo con inflación alta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se distorsionan no por el Estado, sino también por el sector privado? O sea, como que por alguien con mucho poder de mercado, o que si yo, 5 minutos antes de que cierre el mercado, el Galicia te ejecuta unos puts. Te pongo un ejemplo, así, o algo así por el estilo. ¿Qué opinaría la escuela? Cerremos los 3 puntos y vamos con esta pregunta y por ahí con otras. Quedan 3 puntos para tratar de hacerlo rápido y darle un cierre. Nos queda teoría monetaria, teoría del ciclo, fallos de mercado, ahí entraría esta pregunta creo que bastante, y después cuestiones de política, cuestiones políticas, conservadurismo como libertarianismo, liberalismo, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Querés meter un poquito a ciclo y teoría monetaria? Digo, Dale. monetarista, yo después voy con fallos. Bueno, teoría del ciclo, ¿no? Digamos, a ver, acá tenemos por ahí 2 grandes corrientes que son la keynesiana y la monetarista, y estamos tratando de hablar un poco de la austríaca paralelamente, ¿no? Como es una de las escuelas olvidadas. Acá siempre me parece importante tratar de aclarar que, bueno, en verdad no sé si hay héroes o villanos, ¿no? Todas las escuelas quieren que haya más producción, que haya crecimiento económico, es en el cómo, ¿no? Donde no se ponen de acuerdo, pero no en el objetivo final, digamos. Todos tienen crecimiento económico. Pasa que como tienen premisas distintas, llegan de manera distinta, ¿no? Entonces el ciclo económico, si vamos a Keynes, ¿qué nos va a decir, ¿no? Resumiéndolo muy bestialmente, bueno, depende de los espíritus animales, ¿no? Del humor que tengan un poco los empresarios. Si están de buen humor van a invertir y van a consumir y eso ayuda, si están de mal humor van a atesorar y eso es malo, ¿no? Entonces da una explicación, uno puede compartir o no, pero da una explicación de por qué se genera el ciclo económico. Los monetaristas, bueno, algo habíamos mencionado, ¿no? Es un poco el uso de la política monetaria, ¿no? Si yo imprimo más de lo que está creciendo la economía o imprimo menos, puedo generar cierto ruido en la dinámica de la economía. Y acá, la escuela austríaca plantea algo distinto, porque entiende el concepto distinto también, ¿no? Digamos, parte del problema que va a plantear la escuela austríaca es, acá el problema es cuando se interviene artificialmente la tasa de interés. Y por tasa de interés entiende algo distinto a lo que entienden los monetaristas. Para los monetaristas la tasa de interés es el precio del dinero. Para los austríacos no tiene necesariamente que ver con el dinero, sino que es una preferencia temporal. Un austríaco va a decir, si yo le presto 5 bolsas de trigo a Iván y le digo, bueno, te presto, pero en un año me tenés que devolver 6, hay una tasa de interés y no necesariamente un precio, ¿no? Digamos, monetario, ¿no? Entonces no lo ven como el precio del dinero, sino como preferencias temporales. Entonces, ¿qué sostiene la escuela austríaca? Dice, bueno, si uno no interviene en el mercado, básicamente las personas toman decisiones de cuánto consumir, cuánto invertir, cuánto ahorrar, y de esas decisiones surge una tasa de interés.
¿no? Que la determina el mercado. Y esa tasa de interés va a servir de señal, como los precios que decía Hayek, para que tomen decisiones consumidores y productores. Bueno, me animo a hacer esta inversión, por ahí esta no la hago, porque la tasa de interés está muy alta, no me animo, es una proyección, una inversión de largo plazo, a esta tasa por ahí no me animo a hacerla porque me sale mal, y entonces esa inversión no la hago. Ahora, si viene un gobierno o un banco central que de alguna manera artificialmente baja la tasa de interés, esta persona que estaba diciendo, che, esta inversión que no la hacía porque es de muy largo plazo y esta tasa de interés no me animaba, con esta tasa capaz me animo, ¿no? Entonces se va y empieza a invertir, no sé, fabricar barcos y eso. Y bueno, como empezamos a fabricar barcos, al principio se ve un crecimiento de la economía, ¿no? Que esto es el ciclo económico, genera en el corto plazo un crecimiento. La gran pregunta después es, bueno, pero ¿se van a demandar esos barcos? O sea, porque esto en verdad viene por una estructura de mercado que no era genuina, ¿no? Digamos, esta tasa de interés es falsa, ¿no? Y empiezan a hablar de lo que se conoce como mala inversión, no sobreinversión, de estar sobreinvertido, sino de asignar erróneamente los recursos. Y dicen, acá el problema va a ser que yo utilizo recursos para fabricar bienes que después algunos no van a ser demandados y ahí sonamos, tenemos que dar marcha atrás. Estos bienes no se venden, las empresas que no pueden vender sus productos, ¿qué pasa? Quiebran, entonces cuando quiebran venimos a tener la parte bajista del ciclo, volvemos a tener capacidad ociosa y más grave aún, diría la escuela austríaca, en esto de que producimos bienes que después no son demandados, algunos recursos los podemos rescatar, pero otros no. Entonces los recursos que no rescatamos, después es como una pérdida de valor en la economía, que empieza a caer, ¿no? Y todo esto se da por tocar artificialmente la tasa de interés, ¿no? Y por lo general, muchos autores de la escuela austríaca hacen un paralelismo con lo que pasó con la crisis subprime en Estados Unidos, ¿no? Que explota en el 2008-2009, pero en los 2000 por la crisis de la burbuja tecnológica, ¿era? No, las .com genera una crisis de la bolsa y la respuesta de Estados Unidos siempre es intervenir la tasa de interés, ¿no? Entonces la tasa de interés se va al piso y esto termina afectando a la economía en general, pero también particularmente al sector inmobiliario, por cuestiones que bueno, vamos a ponernos a desarrollar ahora, pero el punto es que se generó esa crisis porque una baja tasa de interés en el pasado, ¿no? Y entonces eso alteró esta señal y generó la crisis siguiente, ¿no? Y cada vez que estamos tocando la tasa de interés, estamos en esta dinámica de que vamos a generar la siguiente crisis. Si ustedes toman un gráfico de largo plazo de la tasa de la Fed de Estados Unidos, van a ver que hay una recesión, la respuesta es bajar la tasa, y bueno, 10-15 años después se suele ver otra recesión. Los austríacos van a decir, esta baja de tasa está explicando la recesión futura, ¿no? Y bueno, los ciclos ocurren también, no quiere decir que necesariamente sea así, pero el argumento austríaco es, cuando vos intervenís la tasa de interés, la gente va a invertir de manera errónea, y algunos van a quebrar, y ahí vas a tener el ciclo bajista. Al principio crece la economía porque todos invierten, pero después cae, ¿no? A diferencia de la monetarista, que tiene una explicación más monetaria de emisión. Bueno, y dado este punto, aparecen dos conclusiones concretas. El culpable del ciclo económico entonces sería el Banco Central, pero aparecen dos visiones. Hay un debate en la escuela austríaca, de vuelta también porque a veces se habla de la escuela austríaca, pero hay una cantidad de debates internos, ¿no? Ya lo hablamos un poco en metodología y ahora en teoría del ciclo, que están algunos dicen, bueno, acá el único problema es el Banco Central. El Banco Central tiene problemas de conocimiento, tiene problemas de información, asigna un precio que no es el que tiene que ser y entonces hay distorsiones y hay una crisis. Pero otros van a encontrar el problema en el sistema bancario de reserva fraccionaria. Entonces dicen, acá el problema son los bancos, que son los que están creando demasiado crédito, porque en definitiva tienen incentivos, porque claro, si me prestan y demás. Entonces ahí también está dividida la escuela austríaca y las conclusiones son distintas. Ambas partes querrían eliminar el Banco Central, pero hay una parte del debate que dice, bueno, no alcanza con eliminar el Banco Central, también necesitaríamos un sistema bancario, nunca van a decir que hay que imponerlo, pero dicen, lo ideal sería que el sistema bancario tenga un encaje del 100%. Entonces los bancos no tendrían que prestar depósitos, ¿sí?, sino que tendrían que funcionar como almacenes de depósitos. Y hay otra corriente que dice, no, el sistema bancario, tal como funciona en la actualidad, está ok, lo único que tendríamos que hacer es eliminar el prestamista de última instancia para eliminar algo llamado riesgo moral, ¿no? La idea de que vos prestás, haces cualquier cosa y después te vienen a rescatar. Entonces ahí también hay una diferencia entre los, y es un debate ultra, si ustedes se meten un poquito en la escuela austríaca lo van a conocer, es el debate entre los de la reserva fraccionaria versus los de la reserva
del 100%, y detrás tenemos un infiltrado del 100% que no sé, vamos a lo tenemos en el curso también dando clase, que va a ser. No podemos tener a todos los buenos, ¿viste? Bueno, pasemos al fallo de mercado y después vamos a teoría política, no sé cómo andamos de tiempo, pero algo del mainstream que a mí me encanta ir al libro de Gregory Mankiw, Principio de Economía, y agarrar los 10 principios que él enuncia y dice, estos principios son los principios de economía, estamos todos más o menos de acuerdo con esto. Y la verdad es así, esa es la mirada de consenso. El punto 6 del punteo que hace Mankiw es, los mercados son un buen mecanismo para organizar la producción. Está refiriéndose a los mercados libres, ¿sí? Y entonces después te va a mostrar la curva de oferta, la curva de demanda, el excedente del consumidor, el excedente del productor, y por ejemplo, como un precio máximo reduce el excedente. Chau el Estado, ¿sí? Pero eso no es los libertarios, es el cuerpo teórico principal de la economía, ¿sí? Es el punto 6 de Gregory Mankiw, nadie está en desacuerdo con eso, ningún economista niega eso. Punto 7. En ocasiones el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Y ahí aparecen 3 grandes temas, ¿no? El de las externalidades, el de los bienes públicos y el del poder de mercado, monopolio, mercados concentrados, etc. Entonces, ¿cuál es la visión de la escuela austríaca o de algunos pensadores de la escuela austríaca respecto de esto? Ahí podemos decir que Rothbard ha escrito de esto, Hans Hermann Hoppe ha escrito de esto, Walter Block ha escrito de esto, Alberto Venegas Lynch ha escrito sobre esto, Gabriel Zanotti han escrito sobre esto, entiendo que también Martín Krause. Hay un cuestionamiento respecto de cómo determinan los economistas neoclásicos o la economía tradicional el costo o el beneficio externo. Porque, a ver, nosotros sabemos que si una fábrica está produciendo y contamina, bueno, eso se llama costo externo, ¿sí? O sea, listo. Si existe esa contaminación, eso es un costo externo. Ahora, ¿cuál es la magnitud? Lo que vemos en el curso de economía es que está la curva de oferta y que entonces vamos a tener una curva de costo marginal social que va a estar más corrida a la izquierda, ¿verdad? Con lo cual el punto óptimo de producción va a estar más corrido a la izquierda y el mercado produce mucho más de lo que debería. Pero ¿quién conoce el debería? ¿Dónde está el sistema de precios que en última instancia el sistema de precios es el sistema de las preferencias individuales manifestadas en acuerdos voluntarios? ¿Sí? ¿Dónde está ese sistema de acuerdos voluntarios y preferencias individuales diciendo que la curva de oferta tiene que estar a la izquierda? No está. La creó el economista. O la crearán las autoridades diciendo, bueno, a ver, tenemos que ir a evaluar el costo externo. Bien, entonces ahí ya hay un cuestionamiento sobre contra qué umbral me estás comparando el resultado del mercado. ¿Contra qué umbral me lo comparás? Contra el que creaste vos, con esa curva de costo marginal social y ese costo externo que vos decís que vale tanto. Bueno, entonces ahí hay un problema. Segunda cuestión, las externalidades eventualmente van a decir algunos autores austríacos, bueno, tendrán soluciones privadas y eso es más aplicado a la cuestión de los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos son ese cuadrito, no rivalidad en el consumo, no exclusión, por lo tanto deben ser producidos por el Estado. Bueno, Walter Block, las rutas pueden ser privadas, acá te muestro cómo, etcétera, tiene todo un libro sobre eso. Entiendo que Hans Hermann Hoppe tiene uno que dice producción privada de seguridad. En realidad se está remontando a Gustave de Molinari, que era un autor francés que en 1800 y pico también había dicho la seguridad puede perfectamente ser producida por el sector privado. Claro, nos estamos yendo a lugares un poco extraños y muy polémicos, pero bueno, eso también es lo interesante del mundo académico, ¿no? y el hecho de pensar. Y sobre el tema del monopolio, sobre el tema del poder de mercado, creo que ahí hay un aporte muy interesante de Rothbard, lo mencionaba Iván, ¿no? Que decía, bueno, que Mises le decía a Rothbard, esto es lo mejor que escribiste, ahí en El hombre, la economía y el Estado, en su libro Man, Economy and State, en el capítulo 10, Rothbard hace una crítica muy detallada, muy profunda, sobre todo lo que es la teoría neoclásica del monopolio, en donde básicamente, bueno, va a plantear en esencia lo mismo. Economistas neoclásicos, está buenísimo. Curva de demanda, curva de ingreso marginal, curva de costo marginal, el óptimo, el precio, etcétera, etcétera. Todo esto lo ideaste vos. Yo siempre lo digo así y espero que se entienda, ¿no? Pero seguramente muchos de acá jugaron al FIFA o al PC Fútbol o a algo así, ¿no?
digamos, a un jueguito de computadora donde hay que jugar al fútbol. Ese fútbol hay que... Ese fútbol me parece que, perdonen, pero me fui al año 90. Y hay un hexágono, cada jugador tiene un hexágono, ¿no? Donde vos ves si es habilidoso, si etcétera, etcétera. Vos lo pones a Messi en el hexágono y te va a dar bastante bien, pero no te puede dar 100 en todo, porque 100 en todo no existe, porque no es la realidad, porque no va a pasar nunca. Bueno, el modelo de la competencia perfecta es ponerlo a Messi contra el 100 en todo y decir que Messi es malo. ¿Sí? O sea, Messi es malo porque no tiene el hexágono todo completo. Porque Messi es buenísimo, no sé, ponele cabeceando, gambeteando, haciendo pases, haciendo goles, pero no ataja. Listo, no puede tener 100 en todo. Pero la competencia perfecta es lo mismo. Entonces, ¿contra qué está comparando la teoría del monopolio a la competencia perfecta? Está inventándose que sí, que el costo marginal y el ingreso marginal y todo eso, pero de vuelta, ese óptimo contra el cual comparar tal vez no es posible, no existe, y mucho menos lo puede alcanzar el gobierno interviniendo en ese monopolio, poniéndole precios máximos y demás. Pero la cuestión es que es una comparación contra un ideal teórico, ¿sí? Contra un ideal teórico que tal vez sería deseable o que tal vez es un eventual estado de larguísimo plazo en el cual el mercado llegó a ese punto. Pero ahora, en lo concreto, no podemos decir que Amazon es un problema para la economía, porque tiene el 90% del mercado en Estados Unidos. No, ¿qué está haciendo con los consumidores Amazon? Bueno, evidentemente los está beneficiando un montón, porque por algo lo eligen así, ¿no? Ese sería el punto sobre fallos de mercado en general, externalidades y demás. Sobre externalidades, por ahí aclarar, digamos, un punto que hace Alberto Venegas Lynch, también lo sigue Zanotti, y también está en Rothbard. Una cosa es la lesión de derecho. Una cosa que yo venga y te patee la puerta de tu casa y la rompa. Bueno, eso no es una externalidad, digamos, ¿no? Esto es un ataque. Y otra cosa es que, bueno, que yo tenía un árbol en mi casa y al lado del árbol estaba tu jardín y yo talé el árbol y a vos te gustaba la sombra que te daba el árbol. Y sí, claramente cambié tu estado, afecté tu bienestar, pero eso no puede ser calificado de agresión, ni de lesión de derecho, ni de violencia, ni de crimen, ni de nada. Entonces, bueno, ¿es una externalidad? Y sí, es una externalidad. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Nada, el Estado no tiene que intervenir en ese tipo de cuestión, ¿no? No sé, Cacho, si tienes algo. El tema cortito, hay un libro que se llama Ecología del Mercado. Ahora no me acuerdo del autor. Creo que Anderson y Legal. Es muy bueno, ese que habla de esos temas. Y otro que se llama Aquapitalismo, una cosa así. De Patrick Friedman, es del nieto de Friedman ese. Sí. Muy bueno, los dos. Yo quiero, sobre fallas de mercado, digamos, hay todo un debate dentro de la escuela austríaca también si el mercado falla o no falla, pero asumiendo que falla, para no ir al extremo, digamos, anarcocapitalista para una respuesta, hay que tener en cuenta otra cuestión también, que lo mencionó Iván muy al pasar, pero que me gustaría hacer un énfasis, ¿no? Si el mercado falla, entonces concluimos, bueno, el Estado quiere intervenir, pero ojo, el Estado también falla, no es que actúa de manera ideal, ¿no? Entonces, ¿quién falla más, el mercado o el Estado? ¿Alguno de acá conoce el cuento, no me acuerdo a quién se lo robé, Eugenio Manuel, al jefe del señor? El cuento de las plagas de cobras en India. Sí. ¿Alguien más? Entonces no me spoilees. Este es un buen ejemplo para marcar este punto. Cuando el Reino Unido ocupa India, había plaga de cobras, ¿no? Entonces estaría ahí el Reino Unido y dice, bueno, ¿qué hacemos con esta plaga? Vamos a intervenir para reducir esta falla de mercado, llamémosle. Entonces voy a pagarle a cada persona 10 centavos de dólar por cada cobra que me traiga. Bueno, empiezan a llevarle cobras, 10 centavos, 10 centavos. Bueno, ¿qué creen que pasó? ¿Ah? Ojalá, un criadero de cobras, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hacer criadero de cobras. Entonces el Estado dijo, che, pará, cada vez me traen más cobras, no menos, acá está cerrando. Dice, bueno, se acabó, listo, no pago más los 10 centavos de cobra. ¿Y qué pasó cuando hizo eso? Había 3 veces más cobras que en la situación original. Bueno, eso es una falla de mercado, ¿no? Que quiere solucionar algo y al final termina empeorando. Entonces, ojo con la falla de mercado, porque no quiere decir entonces que si interviene el Estado va a intervenir de manera ideal. Digamos, el Estado también falla y te puede empeorar la situación, ¿no? Lo cual es
usualmente lo que suele suceder. Bueno, para ir cerrando, vamos a lo que vinieron ustedes. Ustedes vinieron acá porque odian al Estado, quieren terminar con el gobierno. Entonces vamos a ir al último punto, que es la teoría política, ¿no? Entonces, Mises y Hayek, que son los decanos de la escuela austríaca, los miembros más importantes del siglo XX, por lo menos en cuanto a su impacto, sus alumnos, sus escritos, la trascendencia y demás, la verdad es que no querían que el Estado se desapareciera, o por ahí nunca se pusieron a pensar seriamente en esa alternativa. O sea, eran lo que hoy consideraríamos liberales clásicos, llamados minarquistas, ahora en la actualidad, en la nueva jerga liberal, ¿no? Pero un liberal clásico que consideraba que el Estado tenía que estar limitado, que el Estado tenía que proveer seguridad, defensa nacional, asistencia frente a catástrofes como puede ser un terremoto o una pandemia, y hasta ahí, ¿no? Y eventualmente también subsidiar a gente que estuviera como caída del sistema, ¿no? Algún tipo de asistencia social muy puntual. Pero esa era la visión del Estado de Hayek y de Mises. Eran liberales clásicos que creían simplemente, como muchos otros liberales, no de la escuela austríaca, sino ya del pensamiento político, como puede ser, no sé, John Stuart Mill, como puede ser John Locke, Alexis de Tocqueville, o pensadores más modernos que ahora no me vienen a la cabeza. Eso, un Estado, una constitución, digamos, algo como Alberdi, ¿no? El pensamiento de los que crearon la constitución en Argentina. Ahora, bueno, avanza este cuerpo teórico, aparece Murray Rothbard, ¿no? El discípulo de Mises, y bueno, fíjense que lo que hemos estado contando, ¿no? O sea, al final la escuela austríaca se ha opuesto al marxismo, se ha opuesto a la planificación centralizada de la economía, tiene una mirada entre escéptica y de cuestionar la idea de fallos de mercado. Entonces al final parecería ser que sí, que en muchas áreas se considera que el mercado es mejor que el Estado. Entonces, ¿por qué no llevar esa misma forma de ver las cosas a la provisión de salud, la provisión de educación, la provisión de justicia, la provisión de administración exterior y demás? Y esa fue la lógica que aplicó Murray Rothbard, y eso es lo que lo termina llevando a una conclusión o a un nuevo sistema filosófico, de filosofía política, digamos, llamado anarcocapitalismo, en donde el Estado debe desaparecer porque, en primer lugar, es más ineficiente en todo que lo que puede llegar a proveer el mercado, ¿no? Ahora, también ahí aporta o agrega una teoría, si querés, moral, en donde a través de un principio que postula, que es el principio de no agresión, bueno, todo acto del gobierno es coactivo, todo acto del gobierno vulnera el principio de no agresión. Si dije el principio de agresión estuvo mal, el principio de no agresión. Todo acto del gobierno vulnera el principio de no agresión porque pagar impuestos es un acto coactivo que te obligan y demás. Por lo tanto, encima el Estado es inmoral. Y de hecho está literalmente escrito que el Estado es una banda de delincuentes o algo así. O sea que si lo escuchan de políticos actuales no hay mucho nuevo ahí, sino que está trayendo un poco las ideas de Rothbard. Pero bueno, ¿ahí qué hay? ¿Es que la escuela austríaca es anarcocapitalista? Bueno, no, habría que decir que Rothbard, en la tradición de la escuela austríaca, o a partir de conclusiones a las que arribó él, dados ciertos principios y cuerpo teórico principal, llegó a conclusiones anarcocapitalistas, que de vuelta, por lo menos Mises y Hayek en la vida que vivieron nunca se mostraron a favor de eso. Tampoco leí que hayan dicho no me gusta lo que dice Rothbard sobre anarquía, pero bueno, y eso que él escribió en el 70 y pico, ya ahí Mises había muerto en el 73. Pero después viene otro autor de la escuela austríaca que se llama Randall Holcomb y pone una mirada crítica sobre este enfoque anarcocapitalista. Y dice, bueno, está todo bien con los anarcocapitalistas, me interesan mucho sus argumentos, hasta los puedo comprar, se los estoy parafraseando, ¿no? Hasta puedo compartir, pero no entienden que ese no es el punto. El punto es que los seres humanos operamos con costos y beneficios. Y entonces, si yo veo que someterlos a todos ustedes me genera un costo menor que no someterlos, los someto, ¿sí? Porque a mí me conviene no laburar. O sea, si yo puedo vivir de lo que ustedes producen, adelante, ¿no? En la medida que ustedes no se rebelen. Y en esa lógica dice, esa es la historia del ser humano. Algunos siempre van a estar encima de otros, porque bueno, nos vamos a
es como el mundo hobbesiano, el hombre es lobo del hombre. Ergo, como esa tendencia es innata, es así, es como somos, en donde tenemos que enfocar las fuerzas es no en pensar que hay que eliminar el Estado, que te puede gustar más o menos, sino enfocate en controlar el poder que tenga el Estado, ¿sí? Y lo que se verifica en la historia, dice Holcomb, es que los estados más controlados, o sea, estas bandas que nos quieren someter, cuanto más controladas están, cuanto menos someten, más progresa el país. Básicamente una conclusión típicamente liberal, nada de austríaco ni de no austríaco, liberal. Más control del Estado, un Estado más pequeño, mejor para el sector privado, por lo tanto crece más. Entonces, dentro de la escuela austríaca vos tenés miradas anarcocapitalistas y miradas que no son anarcocapitalistas, que defienden un Estado mínimo y limitado. Y para cerrar, por lo menos por mi parte, también existe en la escuela austríaca un debate sobre qué es un debate sobre el liberalismo, sobre el libertarianismo y sobre cuáles tienen que ser las condiciones para que una sociedad liberal prospere, ¿no? Entonces ahí tenemos una mirada bastante conservadora, diríamos, de un autor llamado Hans Hermann Hoppe, que por ejemplo se opone a la libre inmigración y que por ejemplo sostiene que para que un país capitalista, se mantenga liberal, se mantenga libertario, debe necesariamente atenerse a ciertas formas familiares. Por ejemplo, tiene que haber una madre, un padre, un hijo, una hija y nadie tiene que ser homosexual, por ejemplo, pero literal, no le estoy mintiendo, no lo desfiguro. Ese es el punto de vista de Hoppe, por eso digo es una mirada conservadora, donde dice las precondiciones para que exista el libertarianismo son conservadoras. Los libertarios tienen que amigarse con los conservadores en ese punto y tienen que convencer a los conservadores de que para garantizar su mundo de familia tradicional, etcétera y demás, ellos deben que ser anti-estado de bienestar. Entonces lo que está proponiendo Hoppe es una especie de alianza, acuerdo, y donde dice básicamente, los conservadores tendrían que ser libertarios en economía, pero los libertarios tendrían que ser conservadores en lo social. Eso se contrapone con lo que decía Rothbard, porque Rothbard en Hacia una nueva libertad en el 73 dice, todos los gustos privados valen. O sea, vale todo, tu cuerpo es tu cuerpo, haz lo que quieras. Es decir, no presupone ciertas condiciones para el libertarianismo. Básicamente la condición para el libertarianismo es el principio de no agresión. Entonces, si yo no agredo, está todo bien, ¿sí? Bueno, y hay un debate muy interesante que ha tenido lugar dentro de la escuela austríaca, pero que la verdad tiene lugar en el movimiento liberal, en el movimiento que está a la derecha de la izquierda, ¿sí? A la derecha de la izquierda hay conservadores, hay liberales y hay diferencias entre ellos. Esas diferencias se ven también adentro de la escuela austríaca. Rothbard, Hoppe, Stephen Horwitz, una interpretación de Hayek sobre el orden espontáneo que va a ser bastante contradictoria con esta idea de que ya hay un orden conservador que hay que conservar. Bueno, eso también hay contradicciones ahí. Y bueno, y con eso nosotros cerramos el curso, que es con este debate entre libertarianismo versus conservadurismo. En Argentina hoy, por libertario, se entiende un poco más como conservador, más que lo que sería un libertario en Estados Unidos. La verdad que los libertarios en Estados Unidos favorecen la despenalización de las drogas, matrimonio igualitario y demás. Acá me parece que el que se dice libertario por ahí tiene una mirada un poco más conservadora de la sociedad, si bien en economía está completamente a favor de regular, liberar, bajar impuestos y demás. Así que bueno, yo cierro por acá, le dejo a Cacha y después abrimos a preguntas si es que hay tiempo. Yo me quedo contento. Yo creo que diría pasamos a las preguntas, ¿no? Que fue como quemamos la cabeza. Vale, a toda la mano. Dale. Primero allá, después de acá. Si quieren seguimos con ese último tema que para está interesante y divertido. Vos sos Luca, ¿no? Sí, sí, hemos debatido un par de veces. No, igual me gusta porque me gusta ver muchas miradas. No sé ni siquiera si me considero austríaco, yo soy un estudiante de economía. Creo que lo de Hoppe, quizás principalmente, yo no sé si Hoppe quiere imponer un modelo de sociedad, quizás es su ideal como moral, diciendo esto es lo que a mí me gustaría, yo creo que la sociedad tendría que funcionar así. Él no cree en el Estado imponiendo algo, él no cree que se tiene que hacer coercitivo. Es verdad
verdad que es muy extremo Popper y incluso las palabras son fuertes, las que él usa, habla de sodomitas en un Sí, texto. no, pero Popper no, parece que es eso. Popper no, o Rothbard. Nicolás Márquez, que es Ah. otro nivel. Es otro nivel. Pero Popper usa una cosa así igual, es bastante fuerte. Pero bueno, se entiende también un punto, incluso apoya la monarquía Popper con un tema de preferencia temporal. Habla él de que la monarquía quizás se puede ver más a largo plazo porque el rey es dueño del país. Entonces se interesa que el país le vaya bien, incluso para recaudar más y ser más rico, que la economía sea muy a corto plazo. Y por eso quizás habla también del matrimonio igualitario, diciendo